Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser. Buenas tardes, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso momento que Él nos permite estar nuevamente aquí en cabina donde podemos llevar a cabo el programa Mujeres de Barro. Les bendecimos en el nombre del Señor a todo ese equipo, a todas esas personas que hoy nos sintonizan y queremos compartir un programa que sea de bendición a su vida. Amén. Titulado Miriam. Esta mujer, vamos a ver en ella algunas cualidades hermosas que tuvo. Nuestro tema o la visión es animarle, alentarle, a decirle que usted no es cualquier mujer. Le bendecimos y queremos compartir con las pastoras que en este hermoso día están con nosotros. La pastor Cintia León, les saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Amén. Pastora Sofía Urbano González, amén. Dios me les bendiga y Dios me les guarde, amén. Amén. Pastora Emma Hernández, que el Señor esté con ustedes y que en esta tarde podamos ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Amén. Su servidora Sara Costa Pavón para servirle. Les bendecimos y queremos compartir en el inicio de este programa con una oración especial que está a cargo de nuestra hermana Pastor Sofía. Amén. Oramos en el nombre del Señor. Amén. Padre bendito Dios que estás en cielo. Una vez más, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Padre. Te adoramos, Señor, para impartir un programa más que es de mucha bendición para todos nosotros, gracias Señor. te damos, Jesús. Padre bendito, Señor, sé tú en nuestras vidas, Señor. Amén. Que tu palabra, Padre, quede grabada en nuestro corazón y que todas aquellas mujeres, aquellas personas que en este momento van a escuchar este programa, que cada persona sea de grande bendición este hermoso programa. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Aleluya, gloria al Señor. Bendito Amén. y alabado es el nombre de Dios. Vamos a estar compartiendo este hermoso tema de esta mujer llamada Miriam. Y bueno, pues vamos a iniciar con los antecedentes que está a cargo de la pastor Emma. Amén. Gloria al Muchas Señor. Gracias, pastora Sarita. Amén. Pues es un placer estar con cada uno de ustedes y compartir acerca de este tema. Vamos a hablar acerca de la vida de Miriam, hermana de Moisés. Amén. Y queremos conocer un poquito acerca de ella y vamos a hablar el significado del nombre de Miriam. Amén. El significado del nombre de Miriam viene del hebreo Miriam, que significa rebeldemente. Miriam, nombre de dos mujeres israelitas que también es María. Y vamos a estar hablando acerca de Miriam. Y en la Biblia nos menciona que ella era hermana de Moisés y de Aarón. Amén. En otro programa anterior estuvimos tomando un poquito el antecedente de estas personas y hoy vamos a ver un poquito más a profundidad acerca de la vida de Miriam. Y la Biblia también nos habla que ella era profetisa y sus padres fueron Amram y Jocabed. Amén. La Biblia también nos menciona que ella nació en medio de la esclavitud ahí en Egipto. El pueblo de Israel estaba como esclavo y era presa de la injusticia del gobierno egipcio que dominaba al pueblo israelita.
Ella fue criada por su madre Jocabed y su principal objetivo era el servir al Dios de Israel. Desde niña fue llamada a servir a Dios. Amén, aleluya. Amén, gloria a su nombre. La hermana de Moisés aparece por primera vez en la escena en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Amén. Y es presentada como la hermana del niño. Esa historia la vimos con anterioridad y nos menciona ahí a esta niña, a esta hermana del niño que llevó por nombre Moisés. Al igual que las otras mujeres de ese episodio en ese capítulo, la madre de Moisés y la hija de Faraón, ella tampoco tiene nombre ahí. No aparece el nombre de ella ahí, pero más adelante la menciona y registra que es a ella quien se refiere ese episodio en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Ahí mismo, en Éxodo capítulo 2, ella comparte protagonismo con su madre Jocabed, ya que ella es la que toma el relevo en la acción cuando Moisés es depositado en la cesta y llevado al río. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. De hecho, es Miriam, hermana de Moisés, la que interviene con la hija de Faraón cuando se descubre a este niño hebreo y ella se acerca a la princesa y le refiere que si quiere que busque a una nodriza hebrea que críe a ese pequeño. Y es ella quien va y llama a la propia madre de Moisés para que lo críe. Amén. Amén. Tiempo después, Miriam y Aarón empezaron a criticar a Moisés. Está claro que fue por orgullo, envidia tal vez, o probablemente celo ministerial. Jehová los escucha al ellos murmurar, a ellos estar hablando mal acerca de Moisés y los disciplina. Ahí en Números capítulo 12, del verso 1 al 9, Amén. ahí nos menciona acerca de cuál fue el motivo de la crítica, de la murmuración. Y nos menciona que ellos criticaban a su hermano Moisés, pero que Dios estaba al tanto del asunto. Creo que la crítica no es parte de algo que le agrade a Dios y por lo tanto esa crítica fue duramente castigada. Miriam Dios la castiga con lepra, le da lepra a Miriam, pues ella ha iniciado con las críticas. Ella empieza junto con su hermano Aarón a criticar a Moisés por el hecho de haberse casado con una mujer cusita. Ellos empiezan a decir, ¿acaso solamente por boca de Moisés habla Dios? ¿No también Dios ha hablado a través de nosotros? Empieza a haber esa comparación acerca de esos ministerios, acerca de el llamado, del propósito de Dios en ellos y de que si Dios nada más usa la vida de Moisés. Entonces empieza a haber esta crítica y esto a Dios no le agrada. Entonces, cuando sucede que ella tiene lepra, Moisés le suplica a Dios que la sane y Jehová Dios la escucha. Pero Miriam tuvo que pagar de cierta manera esta consecuencia de este acto y tuvo un tiempo como para reflexionar de que lo que había hecho era algo equivocado, era algo que ante los ojos de Dios no era correcto. Miriam debió estar 7 días fuera del campamento, estuvo excluida del campamento. Así que podemos ver que Miriam, pues así tal vez tenía un llamado, tenía un propósito en el servicio a Dios, pero como todos tenía sus defectos. Y uno de esos defectos que había en la vida de Miriam, pues era la murmuración. La verdad que es algo que se puede ver hoy en día y creo que eso a Dios no le agrada. Y creo que si tal vez algunos no tienen lepra física, pero tienen una lepra espiritual. Amén. Y el estar fuera del campamento significaba estar fuera de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios solamente estaba en el campamento. Amén. Así que yo creo que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta,
que si esto aconteció a una sierva de Dios, ¿qué cosa no acontecerá en esos días? Amén. El episodio de Números 12, 1 al 16, Aarón y María y Miriam critican a Moisés por haberse casado con una mujer cusita y reclaman ser ellos también instrumentos de Dios, intérpretes de Dios. Ante esto el Señor castiga a Miriam con lepra y es excluida 7 días del campamento. En Éxodo 15, del 20 al 21, ella es llamada profetisa, siendo así la primera mujer que ostenta ese título en el Antiguo Testamento de la Biblia. Es calificada también como hermana de Aarón, estando Moisés ausente por completo. Como era profetisa, se encargaba de transmitir los mensajes de Dios. Cuando Dios destruyó al ejército egipcio en el Mar Rojo, ella cantó un cántico de victoria que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 15, versos 20 y 21. Miriam vuelve a aparecer en el libro de Números, capítulo 20, verso 1, donde menciona que muere en Cades y allí es enterrada. En Números 26:59 aparece en el censo de los levitas. La Biblia indica que Miriam aceptó la disciplina. Al ser ella excluida del campamento, ella acepta la disciplina. Siglos después, Dios habló del papel importante que Miriam tuvo en el pueblo de Israel, cuando dijo en Miqueas 6:4, procedí a enviar delante de ti a Moisés, Aarón y Miriam. Significa que a pesar de los errores que cometió Miriam, al ella reconocer y aceptar su error, ella viene a ser reconciliada nuevamente al servicio de Dios. Creo que vamos a aprender mucho acerca de esta mujer que desde muy pequeña ya tenía un propósito en Dios, que desde muy pequeña fue instruida por su madre Jocabed y que ahora, al igual que sus hermanos, está al servicio del Dios vivo. Así vamos a continuar. Pastora Sofi. Amén. Amén. Amén, gloria a Cristo. Pues estamos en este hermoso tema, ¿verdad? De las Escrituras. Vamos a irnos un poquito a profundidad. ¿Qué fue el nacimiento? ¿Cómo fue el nacimiento de Moisés? Hablábamos en otros temas anteriores que Jocabed dio a luz a Moisés. Y efectivamente, ¿verdad? Nosotros aquí en los libros de Éxodo nos vamos a dar cuenta que la palabra es exacta. En Éxodo 2:1 dice la palabra de Dios: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Amén. Amén. Eso lo encontramos en Éxodo 2:2. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Eso lo vemos en Éxodo 2:3. Amén. Amén. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que lo tuvo escondido por 3 meses, pero ya no podía más tenerlo oculto. Así que tuvo que sacar al bebé de su hogar, ¿verdad?, y llevarlo de esta manera, que fue Miriam, su hermana, la que lo condujo al río. ¿Sí? En esta parte, en Éxodo 2:4 podemos encontrar: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Amén. En Éxodo 2:5 nosotros nos damos cuenta: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio allá la arquilla en un carrizal,
y envió una criada suya para que la tomase. Amén. Amén. A lo lejos se veía la arquilla que estaba en el río. Entonces procuró la hija de Faraón y mandó una de sus criadas a que fuese a buscar la arquilla a ver qué había dentro de ella. Amén. Amén. En Éxodo 2:6 la palabra nos dice, y cuando la abrió, vio al niño, que aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él le dijo, de los niños de los hebreos es este. Amén. 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 Se da cuenta de la magnitud de la vida de Moisés, siendo un bebé, la historia cómo fue que Dios lo fue llevando y él estuvo siempre en su mano poderosa, porque la princesa dice, de los niños hebreos es este. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente la vida de Moisés tiene un propósito grande en la Biblia, en la cual es un gran profeta de Dios, un gran siervo de Dios, ¿verdad? Que tenemos mucho que aprenderle. Seguimos en la lectura de Éxodo 2:7. Entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón, iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. De inmediato la hermana le comenta que iría a llamar a una de las nodrizas para que se hiciese cargo del niño. La palabra de Dios nos dice, y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño. Amén. Podemos darnos cuenta en esta palabra y en esta hermosa lectura, en este hermoso pasaje bíblico, en la cual nosotros podemos entender cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo fue que acontecieron los hechos. Amén. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2:9, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Amén. El propósito de Dios ya estaba ahí en Moisés, desde que fue puesto en la arquilla junto al junco hacia el río. Entonces nosotros podemos darnos cuenta en esta historia de la palabra de Dios, de las grandezas de Dios, de las grandezas del Señor, a través de los propósitos celestiales, a través de lo que Dios va a hacer en una persona. En toda persona Dios tiene un propósito, en cada uno de nosotros. Amén. Y por último, amén, gloria a Cristo, en Éxodo 2:10, la palabra de Dios nos confirma y dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Amén. Entonces, amados hermanos, amados oyentes, todo lo que nos ven, sabemos que en las escrituras vamos a encontrar muchos relatos bíblicos, pero quiero que todos entendamos que cada historia tiene un porqué, tiene un seguimiento. En la vida de Moisés sabemos todo lo que él fue, un gran varón que estuvo en Egipto y liberó a su pueblo afligido. Él veía cómo los hebreos eran torturados por las fuertes tareas que les ponían el trabajo y cómo los castigaban. De esa manera, ¿verdad? Ese varón que se creció en Egipto siendo hebreo pudo darse cuenta de toda la situación que le hacían a su pueblo. Y Dios ya tenía un propósito grande en este varón. Así que, amadas pastoras, qué hermosa palabra, qué hermosa escritura que Dios nos da en esta hora, ¿verdad? Seguimos compartiendo a cargo de nuestra hermana pastora, que sigue con el siguiente punto. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Estar viendo, podemos decir, una historia de Amén. una mujer, qué fue su vida, Aleluya. dónde nace, quién era el padre, la madre de esa mujer, qué hicieron, a qué se dedicó. Y estamos viendo la vida de esta mujer llamada Miriam. Relata que es hermana de Moisés, de Aarón,
y que ella fue una profetisa, fue una mujer que se dedicó a servirle a Dios, aún en medio de sus debilidades también, ¿verdad? Porque igual estábamos viendo cómo juntamente con Aarón criticaban a su hermano Moisés, pero sabe, llega el día en que terminó su carrera y dice muerte de Miriam o María, que lo encontramos en el capítulo 21, dice la palabra, gloria al Señor Jesús, el cántico de Moisés. Bueno, acá podía ver, ¿qué aprendemos de esta mujer? ¿Qué podemos ver de ella? Gloria a Cristo Jesús. Una mujer que se esfuerza, una mujer que lucha, una mujer que es una mujer valiente, una mujer victoriosa, una mujer que en medio de la prueba, de la lucha, podemos ver que se abre paso y sale hacia adelante. Gloria a Cristo Jesús. El capítulo 15, el libro de Éxodo. Vamos a encontrar este hermoso pasaje redactado en que esta mujer se levanta en medio de las circunstancias que le rodeaban, ¿sabe? Esta mujer dice que cuando tuvieron la victoria, ella canta un cántico. Y esto me llena así de alegría, de adoración, porque hay momentos que nos contristamos, nos sentimos así como que ¿ahora qué voy a hacer? O atemorizados por algo. Pero ella interrumpe aquel silencio, toma un pandero en sus manos, dice cántico de Moisés y de María. Capítulo 15, el verso 1. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel ese cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza. Nace de su corazón una alegría, un gozo, y empieza a cantar. Esto es hermoso saber cuando en ti hay una adoración, hay un deseo, un servicio. Sigue ministrando esa palabra y dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Amén. No se queda esta mujer así con los brazos cruzados, sino que empezó a adorar a Dios. Y no sé usted si haya vivido en algún momento difícil de su vida, pero la alabanza a Dios cambia las cosas. Ella agarró el pandero, empezó a danzar, empezó a adorar, a exaltar a Dios. El verso 5 de este capítulo 15 dice, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumiste como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Nace una alabanza en su boca, en sus labios. Se le conoce como Miriam, la profetisa. Ella está soltando una palabra, está declarando una palabra. Los enemigos fueron destruidos, derribados. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Faraón pensó que había terminado con el pueblo de Israel, que había acabado con aquel pueblo escogido de Dios, y dijo, los veré destruidos. Pero esta mujer exalta, aquella visión está fluyendo en ella. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Una mujer valiente, una mujer que no temió, sino que exaltó al Dios vivo. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Conduciste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste en tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Palabra profética estaba en los labios de esta mujer. Caigan sobre ellos temblor y espanto. La grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Vive nuestro Dios, amén. Amén. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Él pelea por los suyos, Dios pelea por su pueblo y los defiende. Mas los hijos de Israel pasaron en seco y por en medio del mar, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas, y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. En medio de la prueba, de la lucha y de los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Mujeres valientes, con un propósito Dios nos ha creado, nos ha dado vida. Estamos acá, hay un ministerio, hay un llamado, y Dios quiere que nosotros le sirvamos. Amén. Bendito es el nombre de Dios, Pastora Cintia. Amén. Pues vamos a continuar con esta enseñanza de esta mujer llamada María, o también conocida como Miriam, hermana de Moisés y de Aarón. Y en esta parte que me corresponde compartir, vamos a ver cómo esta mujer llamada Miriam y Aarón murmuran en contra de su hermano Moisés. Amén, gloria a Dios. Vamos a Números 12:1 y dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Amén. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre nosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Gloria a Dios. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque, pues, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre vosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora.
Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Pues aquí nosotros vemos esta historia que nos narra la Biblia acerca de esta mujer llamada Miriam o María, junto con su hermano Aarón, empiezan a murmurar en contra de su hermano Moisés. Amén. Y empiezan a decir que si solamente Dios ocupaba a Moisés porque ella también era profetisa. Como bien sabemos, Moisés también era profeta de Dios. Entonces, ella y Aarón creían que como ellos también tenían un ministerio, también Dios les podía hablar de la misma manera. Pero yo creo que a lo largo de la Biblia podemos entender que así como Jesús tenía sus 12 discípulos, había entre ellos hijos amados. Había entre ellos hombres que realmente representaban esos hijos que amaban su presencia. Entonces, aquí podemos ver lo que el Señor nuestro Dios le dice a María y a Aarón, que cuando con los profetas solamente hablaría y se les aparecerían visiones, en sueños, pero no así con su siervo Moisés. Amén. Porque Moisés era alguien que le era fiel a él. O sea que tenía algo especial, un trato especial con su siervo Moisés. Amén. Pero no con ellos. Porque Dios no ve como nosotros vemos. Amén. Dios ve el corazón de las personas. Y él veía un corazón distinto en su siervo Moisés. En los hermanos María y Aarón había muy probablemente envidia, muy probablemente habría orgullo, muy probablemente habría soberbia, porque para creer que yo soy mejor que otro debe de haber o existir algo semejante a esto. Y en el siervo Moisés había fidelidad. Entonces este era el trato diferente que el Señor tenía con su siervo. Y algo que yo quiero mencionar en esta hora es que nosotros debemos de entender que todo siervo, todo aquel que le sirve a Dios, no es perfecto. Somos hombres y mujeres imperfectos. Aleluya. Hombres y mujeres que somos moldeados conforme a las pruebas y a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, este hombre llamado Moisés no era perfecto, mas sin embargo sus hermanos creían que ellos podían ser igual de la misma talla que este varón Moisés. Y por eso se atrevieron a criticar lo que él hacía. Y mira, yo te quiero decir algo, que nosotros no somos nadie para criticar ni juzgar, porque Dios no nos ha puesto en este mundo. Santiago lo menciona, en donde nos dice que nosotros no somos nadie para juzgar a otras personas, porque tú no sabes cómo Dios está trabajando con esa persona y la relación que Dios tiene con esa persona, que a veces nosotros creemos que se debe de dirigir de cierta manera. Creemos que debe de hacer cosas que son bajo nuestros propios ojos o nuestros propios criterios. Y aquí Dios nos enseña a través de su palabra que Dios veía cosas en Moisés que no veía en Aarón y María. Y por eso su trato con Moisés era algo diferente. Amén. Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos el derecho de juzgar y criticar, o que las personas
haga las cosas como nosotros queremos. Debemos de aprender a respetar, porque si Moisés estaba haciendo algo incorrecto, ¿quién era el único que podía corregir, juzgar a Moisés? Era el Señor. Amén. Entonces ellos se creían que ellos podían ser usados de la misma manera y Dios le dijo, contigo no es igual. Contigo mi trato y mi comunión no es la misma que con mi siervo Moisés. ¿Por qué? Porque mi siervo Moisés me es fiel. Amén. Entonces aquí vemos cómo de todo esto yo me preguntaba a través de esta lectura, a través de investigar, y yo me quedaba yo y dije, ¿por qué solamente fue castigada María? O Miriam. ¿Por qué solamente ella? ¿Por qué Aarón no fue castigado si también habló? Yo tengo dos puntos de vista, pero no sé si sean los correctos, porque a veces uno se imagina las cosas que pudieron pasar, ¿no? Yo quiero pensar que a lo mejor de donde salió la murmuración fue del corazón y de la boca de Miriam. Quiero pensar que muy probablemente eso haya sucedido. Y la otra es que el Señor vio que a lo mejor Aarón participó, pero no de la misma manera que lo hizo Miriam. Y también podemos ver que Aarón fue elegido ¿para qué? Para ser sacerdote. Amén. Y yo quiero pensar que a lo mejor hubo algo que el Señor vio y por eso solamente el castigo. Hay una palabra, ¿no? De la abundancia del corazón. Así es, habla la boca. Habla la boca. Entonces sí, pudo haber estado aquello en su corazón y lo expresó con su boca. Así es. Entonces yo quiero pensar que algo así pasó. Que Dios vio realmente el corazón de Miriam y por eso ella fue castigada de esa manera, con lepra. Entonces, Dios. bueno, continuamos con esta historia. Adelante, pastora Sarita. Hablamos sobre la muerte de Miriam y todo lo que acontece, ¿verdad? Qué triste ver, ¿verdad? Que a veces nuestros actos nos pueden llevar a un juicio. Podemos sufrir y vemos acá en la vida de esta gran mujer cómo se había levantado, cómo había sido una mujer valiente, cómo se había esforzado y todo, pero llega el día final y ella muere. Lo encontramos en el capítulo 20, el verso 1, el libro de Números. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. Podemos decir, ¿qué aprendemos de Miriam? Hay algunos puntos importantes que nosotros debemos de tomarlos en cuenta. Se ha estado compartiendo. Primero, Miriam tomó la responsabilidad de seguir a su hermano. ¿Cómo fue? Una mujer valiente y se enfrentó a la princesa. Ya se comentaba de que ella fue la hermana que estuvo vigilante cerca del niño para ver qué le acontecería. Y cuando la princesa dio la orden que sacaran aquella canastilla del río, dice que la princesa ve al niño y lloraba. Esa mujer no pierde tiempo, fíjese cómo está ahí pendiente. Y luego ella habla a la princesa. Dice, fue astuta y carismática, logrando conseguir que su propia madre cuidara de Moisés, gracias a que Miriam obedeció. La vida de Moisés fue salvada. Es impactante la historia de esa mujer, mujer valiente, alegre, obediente, carismática, mujer que utilizó las fortalezas de su temperamento y confió en que podía ser utilizada por su Dios para transformar a su pueblo. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Con su alegría y su valentía rompió el miedo
que había en su pueblo y decidió alabar a su Dios. Una mujer valiente. Encontramos en esta mujer que, pues ahora sí se decía, ¿verdad? Ella quizás en su momento vio lo que hacía Moisés y habló, pero acá en este pasaje podemos ver que Dios se agradó de ella por su esfuerzo, ser una mujer valiente, se libró de la muerte a Moisés y ahora dice, ¿cuántas veces hemos presenciado un milagro en nuestras vidas y adoramos a Dios por ello? ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a adorar a Dios en medio de una multitud? La alegría de Miriam contagió no solamente su corazón de ella, sino que contagió a las demás mujeres. Dice que ella sale con su pandero, su pandereta, y empezó a adorar, a exaltar el nombre del Señor. Dice que con la alegría de su corazón contagió al pueblo. Miriam dejó atrás el miedo y la venganza para agradar a Dios. Su alegría impactó a su nación. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Miriam se queja de su hermano, se queja de que ella no recibe el mismo reconocimiento que Moisés tiene. Quiere tener toda la atención. Está celosa de Moisés. Miriam se dejó consumir por sus debilidades. Dejó que la egolatría y las palabrerías tomaran lo mejor de sí y fue castigada por ello. Fue expulsada del campamento 7 días hasta que Dios la sanó y pudo volver. Amén. Podemos tomar las cualidades de esta mujer para bien, pero también vemos que como mujer o como ser humano tuvo sus debilidades. Amén. ¿Cuál será la nuestra? ¿De qué manera estamos caminando, transitando? Ella vio, o sea, eran 3 hermanos carnales, dependían de una misma familia, los 3 tienen un ministerio, pero ella empieza a ver por qué nosotros no seamos iguales como nuestro hermano, por qué no tenemos la misma cualidad de ellos. Y eso dice que Dios lo castigó. El corazón se había llenado, no de lo hermoso o mejor que podía haber tenido en su momento, pero también puedo ver cómo la misericordia de Dios se mueve en favor de esta mujer. Aunque ella tuvo que estar fuera del campamento 7 días, ella es sanada y vuelve a estar nuevamente en la reunión. Bendito es Dios. Compartimos, sierva. Amén. Pues podemos aprender muchas cosas con respecto a la vida de Miriam. Y lo que más me llama la atención es qué había en su corazón de ella. Sabemos que obviamente Dios empezó a trabajar en ella desde muy pequeña. Y fue una niña muy entendida de lo que Dios quería que hiciera. Pero también algo que me llama la atención es que cómo nos referimos a nuestros hermanos. Y hay veces no solamente a los hermanos carnales, sino también hay veces a los hermanos de la fe. ¿Qué decimos de ellos? ¿Qué hablamos de ellos? También aprendemos que para agradar a Dios debemos evitar el orgullo y la envidia. ¿Sí? No solamente basta ser a lo mejor obediente. Tenemos que ver en nuestro corazón qué es lo que está. Porque al final podemos ver que ella fue, pues, de alguna manera fue sacudida por la mano del Señor. Amén. Porque el Señor la castiga, ¿verdad? La enfrenta. Aleluya. Y le dice, yo estaba presente cuando tú estabas hablando, y mucho se nos olvida que el Señor es omnipresente. Amén. Que el Señor sabe. La palabra en el Salmo 139 dice que antes de que se abra nuestra boca, el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Y muchas veces nosotros no cuidamos ese orgullo y esa envidia que sale de nuestro corazón, y con la cual vamos a poder lastimar y manchar la reputación de las demás personas. Entonces, también la egolatría, la soberbia. Hay un versículo en la Biblia, en Proverbios,
que habla sobre el orgullo, sobre la soberbia. Y dice la palabra que al soberbio Dios lo ve de lejos. Nadie de nosotros se puede jactar en decir que yo soy mejor que ella o que aquel o que aquella. Dios usa a quien Él le place. Amén. No porque yo sea mejor o yo ante mis ojos, yo puedo creer que soy mejor que alguien. Porque hay que ver quién lo dice, quién lo juzga y con qué ojos lo ves. No puedo dar un pensamiento que viene de mí, pero el que sabe qué es lo que habita en mí, lo que mora en mí, es Dios. Amén. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios y abrazar la prudencia que conlleva a una vida consagrada a Él. Y mira que esto es algo bien tremendo, porque ¿cuánto nos cuesta ser prudentes? Amén. ¿Cuánto nos cuesta no decir cosas? Hace unos días aconteció algo que como seres humanos nos molesta, como seres humanos nos duele la carne. Pero cuando llega ese enojo, cuando llega esas situaciones, uno... Es un celo sí, carnal. sí, pero a lo mejor puede ser una molestia de saber que alguien habló de ti, que alguien se refirió mal a ti, que alguien hizo algo en contra tuya. Pero como carne lo podemos sentir, y la misma palabra en Efesios nos dice, airaos, pero no pequéis. Y cuando a mí me preguntaron, ¿qué hacemos? Entonces llegó el temor de Dios a mi corazón y dije, no puedo hacer ni levantar ninguna mano, porque el que levanta la mano y el que pelea por mí es Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser sabios y tenemos que saber que la palabra, y dice la venganza, es mía. Moisés no tuvo que levantar la mano contra Aarón y contra Miriam. Hubo alguien que los llamó y los enfrentó. Así es. Y quien levantó su mano y quien castigó era Jehová de los Amén, ejércitos. gloria a Dios. Amén. Entonces debemos de tener sabiduría ante todo, adquirir sabiduría y sobre todo lo que nosotros tengamos debemos de adquirir la inteligencia. Y me quiero ir al Proverbios en donde dice que la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la El principio de la sabiduría. es el temor. Y yo creo que ahí le faltó el principio de la sabiduría a ellos, porque no tuvieron temor de Jehová, de lo que el Señor los estaba escuchando y que iba a venir contra ellos. Amén. Entonces, es admirable que a veces, siendo profeta, siendo pastor, siendo muchas cosas, podemos fallar, pero es ahí a donde nosotros queremos llegar a esta hora, en que todos podemos hacer algo incorrecto. Hay algo que quisiera tomar, ¿no? En este diálogo, en que se acometen errores como seres humanos, fallamos, y que ¿por qué solamente María ahora sí fue castigada, ¿no? Si también Aarón estaba ahí y también había compartido en el diálogo, en la plática, pero me llama la atención en que Dios nos disciplina. Como hijos amados, vamos a ser disciplinados. Así es. Entonces, Miriam tiene una disciplina y no de un padre terrenal, sino de parte de Dios, como decía usted, ¿verdad? Que no fue que Moisés peleara por él, sino Dios mismo actúa Amén. con la actitud de María y viene una disciplina y ella lo soporta. Tuvo que estar fuera del campamento un tiempo y vuelve. Entonces, ahí también se probó la humildad en ese sentido. La humildad. Amén. ¿No? Amén. Amén, gloria a Porque Dios. yo quiero imaginarme algo, amadas hermanas, pastoras, y yo me quiero imaginar que en aquel tiempo esta lepra, pues era una vergüenza para alguien que Sí. le acontecía esto, Así ¿no? es. Porque dice que era sacada. En Levítico dice que Los leprosos no los podían leprosos estar no en la podían estar en la No podían estar en el congregación campamento. No. y que tenía que ser sacada de ahí
y tenía que ponerse y decir que era impura. Se reflejaba como el juicio. Así es. Divino. Así es. Entonces, Y me cayera la lepra. imagínate, yo me quiero imaginar, vamos a imaginarnos el momento en que María o Miriam tiene que salir del campamento. Ser echada afuera. Y es echada afuera. Y como lo dice la palabra en Levítico, que tenía que, esa persona tenía que gritar y decirle ante todos que él era impuro. Y entonces, ¿cuántas personas no pudieron haberse burlado y decir, ahí está la profeta? Y eso que es profeta, ¿verdad? Y mira lo que le está aconteciendo. Oh. ¿Sí? ¿Pero Sí. por qué? Porque muchas veces lo que nosotros sembramos es lo que cosecharemos. Y dice la palabra en Proverbios 18:20 que del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Y yo creo que a veces nos es aplicado lo que nosotros hacemos. Y aquí lo vemos en esta mujer llamada Miriam, que al final ella es sacada del pueblo por ser impura, por tener lepra, y Dios en su misericordia por 7 días. Y el número 7 es perfección. Ella tenía que ser perfeccionada. Ella tenía que ser pasada por prueba. A lo mejor difícil, ¿verdad? Pero yo quiero pensar porque Dios la perfeccionó en sus actos y en sus hechos. Amén. 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 Si alguien quiere comentar algo más. Amén. Sí, pastora, fíjese que ahorita que las escuchaba, estaba tratando de imaginarme ese diálogo que tienen Moisés, María y Aarón con Dios, en donde son confrontados por esto que están haciendo. Y quiero pensar, hermana, que en el corazón de María o Miriam se había llenado de todo lo que ella provocaba en el pueblo, porque si leemos la historia bien de Miriam, nos menciona que el pueblo la amaba mucho. Y el Así cántico, ¿no? Exactamente, o sea, ella motivó. era muy popular. Así es. Ella era muy popular en el pueblo, era muy estimada por el pueblo, probablemente más estimada que Moisés, porque María había vivido en el pueblo hebreo. Así es. Moisés no, Moisés había estado fuera por 40 años. Entonces, ¿quién era más conocida por el pueblo hebreo? Miriam. Miriam. ¿Quién había estado como profetisa dando los mensajes de Dios al pueblo? Miriam. No, Y y en hay edad era algo, mayor. y algo que me viene ahorita en la mente. Sí. Yo creo que el pueblo sabía que la participación de Miriam en la vida de Moisés. Exactamente, es como decir, ¿quién es Moisés? Si quien le preservó la vida, quien estuvo ahí, fue Intervino. Miriam. Si no fuera por Miriam, él no estuviera ahorita. Entonces, todas esas cosas tal vez llenaron el corazón de Miriam de soberbia, de altivez, de orgullo. Y al saberse ella así y ver cómo es posible que Dios trate con un trato especial a Moisés, siendo que él todo lo que ha hecho, y ahorita mira lo que está haciendo. Se supone que tiene que ser ejemplo, se supone que debe de conducir al pueblo así, y no lo está haciendo. Entonces, ella tal vez como hermana mayor y tal vez como instrumento principal en las manos de Dios, ella se ensoberbeció, y esto Dios lo ve, porque dice la palabra que Dios no ve lo que los ojos ven. O sea, Dios ve el corazón. Y Dios estaba viendo el corazón de María. Y Dios conocía el corazón de Aarón. Y el carácter de María era muy fuerte. Lo vemos desde un principio. Una mujer intrépida porque se levanta y corre hacia donde está la princesa. No le tuvo ¿Qué, miedo, no qué le tuvo hebreo temor. se iba a presentar delante de la princesa Así y decirle, mira, si quieres yo voy y hago esto? Casi ordenándole a la princesa. Así es. No le dejó otra opción, y la otra, sí, haz así, hazlo. Como Sí, tú tráela, dices, ¿no? sí, como tú digas. Entonces podemos ver que Miriam tenía un carácter El valor, fuerte. por eso que el carácter de ella fue ocupado. Sí, fuerte. Entonces, ese carácter tenía que ser moldeado. Y quedó manifiesto aquí cuando ella, a través Nuestro de esa carácter. murmuración, lleva a su otro hermano a participar en esto.
yo analizando esto, yo decía, Señor, ¿cómo es que tú conoces el corazón? ¿Y por qué Miriam solamente fue castigada? Si vemos más adelante, Dios le dice que el carácter de Moisés, dice que él era manso, más que todos los hombres. O sea, yo me imagino ahí está Moisés y María y están hablando delante de él y están diciendo sarta de cosas y él calladito. Eso Dios lo ve. Dice la palabra que nadie puede justificarse a sí mismo, que Cristo es el que justifica. Amén. Que Dios es el que justifica. Entonces, en este caso, él está calladito, él está con un carácter manso, con un carácter humilde, y esto Dios lo ve, y él era fiel, dice la palabra, en toda su casa. O sea, él era fiel a Dios en todo. Y lo podemos ver porque está Aarón, pero Aarón, si vemos más adelante, él es infiel a Dios. Él es infiel a Dios. Y si vemos en el caso de María, en su corazón ahorita está ensoberbecido. Y el Señor tenía que tratar en el corazón de Miriam, porque si vemos más adelante, cuando ella tiene la lepra, enseguida Aarón reconoce. Yo quiero pensar que María estaba refunfuñando todavía, Sí. porque le ha El caído proceso. lepra y decir, no, ¿cómo es posible? ¿O por qué nada más me castiga a mí? ¿Por qué no castiga también a Aarón? Sí, él participó, ¿no? Ajá, entonces yo veo aquí y dice que Aarón reconoce su pecado y le dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, Aarón está reconociendo su pecado y el pecado de María. Dios ya conoce el corazón de Aarón, por lo tanto, por eso Aarón no es castigado con lepra, solamente María. Tal vez María delante de Dios no le dijo nada, pero en el corazón estaba, En sus pensamientos. en sus pensamientos estaba enfurecida, porque cómo era posible que ella siendo profetisa iba a pasar por una vergüenza de ser echada del campamento. Así es. Ese campamento del pueblo con el que ella había estado por tanto tiempo. Entonces yo quiero ver esta parte y tomarlo para nosotros. O sea, Dios busca llevarnos en un proceso de nuestro carácter. Así es. Y yo creo que lo que más le cuesta trabajo al ser humano es dejar que Dios moldee su carácter. Y la palabra de Dios nos dice, sed mansos y humildes de corazón como yo lo he sido. Amén. Creo que es la enseñanza que nos deja y creo que esa enseñanza Dios se la dejó en el corazón de Miriam. Y creo que ella entendió la lección. Amén. Y en ese proceso de exclusión del campamento, ella tuvo la oportunidad para bajarle 5 rayitas a su carácter y entonces decir, Señor, sí es cierto, mi carácter no es correcto, está bien la disciplina que me has dado, entonces Dios la sana. Eso significa que eso que estaba estorbando en ella fue quitado. Amén. Fue quitado. Esa liberada. lepra era todo eso que ella tenía por dentro y que estaba contaminando por fuera. Y Dios es tan grande, tan amplio en perdonar, que la perdona, y algo tan hermoso, porque el pueblo se unió con ella, porque ellos pudieron haber caminado y dejarla ahí, porque ella estaba siendo excluida, pero el pueblo dice que la esperó, y hasta que ella regresó al campamento, o sea, quiere decir que el pueblo la amaba mucho. Amén. El pueblo la amaba. Y también mucho. Dios, porque Dios nos ama. Claro que sí. Porque la palabra nos enseña La que disciplina es así para es. corrección. para corrección de los hijos. Así Y es. ella era hija amada de Dios. Así es. Yo no lo dudo, pero Dios nos corrige. Así es. Somos hijos amados de Dios y dice que cuando Dios nos ama, corrige a sus hijos. Así es. Y tal vez no nos guste la corrección, tal vez no nos guste el proceso, pero si Dios lo considera necesario, Lo va a hacer. lo va a hacer. Así es. Amén. Lo va a permitir y Así vamos a es. ser Pastor, moldeados. Sí, amén. Pues se ha comentado todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo espero que todos los que nos ven, aprendamos de esta palabra y darnos cuenta, ¿verdad? Que el ser como a veces uno no es correcto, porque podemos estar diciendo, aquella persona no lo sabe lo que yo estoy pensando, pero Dios es quien conoce nuestros pensamientos y ve nuestro proceder. Entonces yo creo que como hijos de Dios, como cristianos, antes de
hacer cualquier cosa que dañemos a alguien, a nuestro prójimo, debemos tener temor Amén. primeramente a Dios. Amén. Porque aquí en la palabra ellos por un momento se les olvidó tener el temor, perdieron un poquito la conciencia en el sentido de murmurar del siervo Moisés. Jehová Dios los amaba a todos, Así es. pero también distinguía el corazón de cada persona. Y Amén. en este caso, Moisés, varón de Dios, lo veía cara a cara. El privilegio de decir, ¿por qué lo ve a él cara a cara y nosotros no? Entonces, yo creo que Dios sabe lo que hace con nosotros. Así es. Y nosotros como seres humanos, pues, saber perdonar. Porque aún después de la murmuración y del castigo que mandó Jehová a través de cuando bajó en una nube de humo y se vio Miriam con la lepra en su cuerpo, aún así Moisés oró a Jehová. Amén. Y le dijo, te ruego, oh Jehová, que lo sanes. Amén, gloria a Dios. Entonces se da cuenta del corazón tan grande de Moisés. Amén. Y el temor y el amor es inexplicable. Entonces yo creo que es una buena palabra para que hoy en este día tomemos esta dirección y hagamos lo que Dios nos manda hacer. Amén. Y que Aleluya. antes que pidamos la dirección de Dios para seguir adelante en esta obra, en este trabajo Gloria a espiritual Cristo Jesús, que el bendito Señor es nos ha Dios. puesto, que Dios nos ha entregado. Amén. Amén. Amén, Pues gloria a en mi Dios. parte, pastoras, es mi comentario y que sigamos adelante. Amén. Que Dios Amén. tenga misericordia de nosotros. Amén, aleluya. Qué hermoso en realidad meditar en la palabra, Así ¿no? es. Porque somos personas de ministerio. Así es. Tenemos un don, tenemos un llamado, tenemos un ministerio, pero hay algo que quizás estamos viendo del uno al otro y a Dios no le agrada. Sí. Y con eso no va a prosperar la obra o el ministerio en que Dios nos ha mandado. El versículo que podemos encontrar aquí, donde las siervas del Señor estaban recitando, leyendo, el capítulo 12, el libro de Números, Amén. el verso 7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Quizás habrá algún siervo, alguna sierva, algún hijo de Dios que ha estado sufriendo alguna crítica dura y tupida, y quizás eso le esté acongojando y esté diciendo, ¿por qué el hermano, por qué esa persona habla de mí? Dios es nuestro abogado. Amén. Y Él va a defender nuestra causa. Amén. Nuestro deber es buscar el rostro de Dios, servirle al Señor, ser humilde, ser sencillo, y que el Señor sea el que se glorifique. Amén, Amén, gloria a Paz. Dios. Amén. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar para cerrar este tema hermoso de esta tarde, de este día, Amén. Gloria al Señor. pidiéndole a Dios que nos hable Amén. y que nos muestre lo que hay en nuestro corazón, Que ¿verdad? aprendamos. Por ahí un canto de Barak que dice, Señor, háblame, Amén. no me dejes continuar, porque si nosotros nos vamos creyendo lo que nosotros queremos, hay veces nuestro corazón se llena de soberbia. Así es. Hay veces, muchas veces nosotros queremos hacer cosas a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia, pero debemos de preguntarle al Señor si estamos agradándolo Amén. y si eso es lo que Él quiere y eso es lo que espera de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Pastora Emma, ¿nos puede llevar en oración? Amén. Amén. Vamos a orar. Yo creo que esta palabra no solamente va dirigida hacia las personas que nos escuchan, sino también a nosotros. Como ministerios. Así es, Amén. porque la palabra no es solamente para señalar, sino la palabra dice que enseña, corrige, instruye en justicia. Amén. Amén. Entonces yo creo que nosotros también necesitamos ser instruidos en justicia, necesitamos ser direccionados por la mano poderosa de Dios, y si en algo hemos fallado, en algo estamos fallando, en algo hemos pecado contra Dios, Amén. pues que sea Dios
revelándonos ahora y que podamos proceder a arrepentimiento. Vimos en el caso de Aarón y él procedió a arrepentimiento prontamente. María tuvo su proceso, pero igual procedió a arrepentimiento. Entonces vamos a orar para que Dios sea tomándonos y Dios sea quitando de nosotros lo que nos sirve y sea poniendo en nosotros lo que hace falta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amoroso Dios, Bendecimos tu nombre, bendito Señor. es tu nombre, Dios de la gloria. No hay Ayúdanos. Dios como tú, Señor. Hoy Que podemos tengamos una visión reconocer, clara. Padre, que solamente tú eres Que ese Dios podamos bueno, entender. ese Dios grande en Que misericordia. seamos humildes. Padre, hoy hemos visto, Padre, las Seamos consecuencias, mi Dios, de que nuestro corazón esté Queríamos ocupado allí haber por tenido cosas mucho que no son conforme a tu corazón. Su carácter, Hoy, Padre su Celestial, a la luz de tu una palabra, mujer que se yo había te ruego, levantado Señor, para servir. que en cada uno de nosotros, Padre, Pero tu escudriñes misericordia lo se más mueve en profundo de favor nuestro suyo. ser y nos reveles, oh Dios, Que ahora en esa su parte, recta mi Dios, final, en la y que te antes estamos ella fallando. muriera, Si, Padre, tú nuestros corregiste su labios vida se han abierto, Señor amado, para que murmurar, su trabajo para no fuese criticar, vano, para juzgar, Señor, algún para siervo, que su algún servicio que ministerio, ella había Padre, prestado toda te su rogamos, vida Señor, que nos perdones, tuviese Señor una amado. recompensa. Que quites, Dios mío, toda palabra ociosa de nuestra boca, mi Dios. Como siervos Y que Dios sobre nuestros bendito, pies. Señor, podamos Muchas veces entender, habíamos mi sido Dios, lastimados. que Padre no es del que corre, Señor, Muchas veces sino del que tú hemos tienes señalado. misericordia, Señor. Y que cada uno, mi Alguien Dios, haya tiene su tratado de llamado, humillar, que cada uno tiene su propósito pero y que todos, solamente, mi Dios, somos tú lo vasos ves. en tus manos, que solamente Ayuda a somos nuestros instrumentos, que el que haces la están en obra algún eres tú, mi proceso de Dios. su vida. Que Padre, quita de nosotros, Señor, todo Ayuda. aquello que quisiera robar la gloria que hombre solamente tuyo, tú mereces, Señor. una mujer Quita de nosotros, Señor, todo pensamiento, Señor, que pudiese, Señor, estar albergado, Señor. Cualquier sentir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, que sea contrario a tu parecer, mi Dios. Sé tú, mi Dios, en esta hora, Padre, arrancando de raíz, mi Dios amado, todo aquello, Señor, que sea contrario a tu palabra. Mi Dios, tú eres ese Dios que conoce, Señor, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que hay en nuestro corazón. Tu palabra dice que aún la palabra no está en nuestra lengua y tú ya la conoces, mi Dios. Padre, en esta hora yo te ruego que tú escudriñes nuestro ser y escudriñes el corazón de cada una de las personas que nos ven, Señor. Y que, Padre, tú seas ahí ministrándole, Señor, y revelándole, mi Dios amado, esa parte, mi Dios amado, en la que hemos estado fallando, mi Dios, y que a través de ello, mi Dios, pudiesen estar viniendo cosas sobre nuestra vida, pudiesen estar viniendo cosas sobre nuestra familia, y que tal vez nos hemos preguntado por qué está sucediendo, mi Dios. Yo te ruego, Señor, que tú abras, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y podamos discernir, Señor amado, el porqué de las cosas, Señor. Tómanos en tus manos, amado Dios. Permite, Señor amado, que podamos dar lugar a tu justicia y no a la nuestra. Que podamos, mi Dios, perdonar, Señor, y orar por aquellos, Señor, que nos maldicen. Te ruego, mi Dios eterno, Señor, que cambies, Señor amado, ese corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Que pongas un corazón, mi Dios amado, como el de tu siervo Moisés, Padre. Un espíritu manso, Padre, que esté ahí, mi Dios, que a pesar de las cosas que vengan sobre nuestras vidas, Señor, podamos permanecer mansos y humildes como tú nos diste ejemplo a seguir, Señor. Tómanos en tus manos, Señor, y guíanos a hacer tu perfecta voluntad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Pues damos gracias a Dios por este hermoso tema que nos hace reflexionar que debemos de cuidar nuestros pensamientos, debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca, Amén. porque pues Dios escucha Amén. todo lo que hablamos, todo lo que decimos. No hay nada oculto No. ante sus ojos. Y hay un versículo en Lucas que dice que no hay nada oculto debajo del cielo. No hay nada que vaya a quedar sin que Dios nos pida cuentas.
de lo que nosotros hablamos, de toda palabra ociosa, Así de es. todo lo que sale de nuestro corazón. Amén. Dios Amén. nos pedirá cuentas. Amén. Así que tenemos que reflexionar. Esta enseñanza es muy, muy grande para todos nosotros, Amén. para que en nuestro corazón no haya orgullo Amén. y jamás digamos, ¿por qué a él y por qué a mí no? Amén. Si también Dios me puede usar. Pero recordemos que Dios va a usar lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen sabios, a los que se creen que todo lo pueden. Entonces, amados hermanos, Dios nos está llamando para que podamos reflexionar. Amén. Amén. Así que le pedimos a Dios que esta enseñanza sea de gran bendición. Amén. Amén, Que aleluya. cada uno Dios le ha dado un talento y podamos usarlo Amén. con Así sabiduría. Aleluya. Amén. Para bendición. Así es. Amén. Amén. Porque Amén. somos bendecidos para Que bendecir. vamos Amén. a edificar o qué es lo que estamos haciendo, es. ¿no? Amén. Así es. Amén. Pues damos gracias al Señor por esta hermosa enseñanza y esperamos que sea de gran bendición y esperamos que la palabra de Dios haya hablado a tu vida Amén. y le rogamos al Dios de los cielos que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Amén. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Amén. El Bendiciones. nombre del Señor Gloria al Señor. es Que Dios les guarde. glorificado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.